Primeramente, dándole la bienvenida a todos ustedes para nuestro avance de hoy. Vamos a tocar el tema de procesamiento y conservación de los alimentos, ¿no? Aquí, entonces, vamos a ver las diferentes formas que tenemos desde la antigüedad. Vamos a hacer un pequeño repasito de cómo empezó todo este proceso, que hoy día es tan importante porque nos permite llevar alimentos de un rincón del mundo a otro mucho más lejano, ¿no? Y también nos permite mantener durante todo el año el consumo de alimentos que se consideraban anteriormente gestacionales, ¿no ven? Estacional, es decir, que estaban solamente durante una estación. Y otra cosa interesante, ¿no? Con esto de la conservación, podemos guardar todo lo que cosechemos durante durante toda la cosecha de otoño, ¿no? Para que nos dure durante todo el año. Entonces, nosotros, los seres humanos, somos los únicos del reino animal que hemos podido sembrar, cosechar, almacenar y procesar los alimentos que cultivamos, ¿no? Y en su evolución hemos ido aprendiendo, ¿no? Con la medida en que fuimos conociendo para poder subsistir, ¿no? Entonces empezamos, la mayoría de las veces cosas ocurren por algo que pasó y que llamó la atención, ¿no? Entonces vemos que se ha ido desarrollando procesos para preservar, para aumentar las características que son deseables. Y entre esos procesos también nosotros vamos a encontrar que muchas veces mejoramos el alimento y otras veces, lamentablemente, se disminuye su valor nutricional, pero esa partecita es la segunda parte del tema de esta semana, que sería la de reconstituir, la de fortificar los alimentos, ¿no? Pero hoy nos vamos a concentrar entonces en las técnicas de conservación. Le voy a pedir que por favor apaguen su micrófono para que no haya interrupción, ¿de acuerdo? Entonces, de los alimentos, vamos a ver que el principal objetivo que tenemos es la de bloquear acción de todos los agentes que puedan afectar las características organolépticas, la composición original del propio producto o alimento que estamos tratando de conservar. Y el propósito es prolongar durante mayor tiempo la calidad del producto en sí, ¿no? Mantener las características organolépticas y las características nutricionales. Entonces, nosotros tenemos que analizar qué es lo que pasa en el contexto de nuestro producto, ¿no? ¿Cómo es que se afecta? ¿Qué es lo que le cambia los aspectos de la calidad de ese alimento, ¿no? Y entre los que puedo mencionar, el primero sería las reacciones químicas de degradación, ¿no? La segunda están las alteraciones enzimáticas y la tercera están las alteraciones microbiológicas. Entonces, estos tres factores que estamos viendo aquí son los que me van a producir cambios en los productos que estamos por conservar, ¿no? Reacciones químicas entre los mismos componentes, las enzimas que se activan al momento de recibir un golpe o algún corte en el propio alimento, inmediatamente se activan, ¿no? Y el hecho de que hay microorganismos que me pueden alterar o
atacar y degradar, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos en esas tres reacciones y cómo es que la vamos a poder evitar, ¿de acuerdo? Tenemos varios tipos de métodos de conservación de los productos alimenticios. Nosotros lo vamos a dividir en estos tres grupos que están aquí. Los físicos, los químicos y los biológicos. Aplicar una técnica que me emplee un parámetro físico, por ejemplo, aumento de temperatura o disminución de temperatura. Entre las químicas, adicionándole algún producto químico, el grupo de los aditivos. Y tenemos la parte de la conservación por métodos biológicos, ¿no? Ya sea por la adición de azúcar, de sal, o inclusive por el método de fermentación, ¿no? Entonces, vamos a ver el gran el detalle, ¿no?, de los procedimientos físicos de conservación. Lo que tenemos son estos cuatro grupos que están aquí arriba. El primero es la aplicación de frío, tenemos luego la aplicación de calor, tenemos las radiaciones ionizantes y tenemos la desecación. Que la desecación ya puede ser por la aplicación de algunos de estos que están aquí, ¿no? Entonces, cuando hacemos un procedimiento frío, estamos hablando de la refrigeración, de la congelación, de la ultracongelación, que también entra parte de este grupo. Y de calor, estamos hablando de pasteurización, de la esterilización, de la ultrapasteurización también, ¿no? Las radiaciones ionizantes es una técnica relativamente novedosa. La vamos a tocar más adelante, es muy interesante. A mucha gente le causa un poco de miedo, de temor, por el hecho de que hay una forma de curar el cáncer que es también por radiación. Entonces la mayoría piensa, ah, no, eso me recuerda a cáncer, ¿no? Pero no, nada que ver, ya lo vamos a explicar de aquí adelante. Y el método de secación, que ya va a ser por el método de secado, el concentrado y la liofilización. Entonces, este solamente es la parte física, ¿ya? Más adelante vamos a hablar de los métodos biológicos y químicos. En este grupo de métodos, el objetivo principal es lograr que los alimentos permanezcan en condiciones comestibles, sin deterioro, y que mientras el tiempo sea mayor, mejor sería la utilización de este método, ¿no? Estos procesos incluyen el más sencillo, que es un método de cocción. Vamos a hacer la adición de la sustancia para mejorar sabor, apariencia, para la toma de medidas para que los alimentos sean más nutritivos. Y en este caso vamos a agregar nutrientes o germinar los granos, vamos a provocar la sustracción de constituyentes indeseables como ciertas toxinas, ¿no? Esto de los constituyentes indeseables es un tema específico que tenemos en el avance, ya el último tema, y ellos están presentes en los alimentos siempre, ¿no? Pero nosotros nos encargamos de eliminarlo para poder consumir ese alimento. Algunas técnicas de procesamiento de alimentos tienen efectos múltiples también. Vamos a hablar en el caso de el refinado de los granos de cereal. Bueno, estos efectos pueden ser positivos o pueden ser negativos también. En este caso, en el refinado, el primero que vemos es que puede hacerlo menos nutritivo. ¿Por qué? Porque el grano de los cereales, el centro es puro carbohidrato, es el almidón. Y todo lo que es proteína, minerales,
vitaminas están en las capas más externas del grano, ¿no? Lo que le dicen las aleuronas. Entonces, cuando nosotros hacemos el refinado del grano por medio del pulido, nosotros vamos a llevarlo esto a un molino y el molino va a ir puliendo, ¿no? Puliendo, hasta hacer un grano como el grano de arroz blanco, pulido, brilloso, ¿no? Que es 100% almidón. ¿Y dónde se quedaron los nutrientes? Donde están las vitaminas, donde están los minerales, en lo que sería la cáscara, ¿no? Por eso dicen que es muy importante consumir los granos no tan refinados, ¿no? Pero además lo puede hacer más fácil de cocinar y digerir. Eso es verdad, porque quienes tienen la experiencia, que han comido el arroz blanco y han comido el arroz integral, van a sentir la diferencia, inclusive en el sabor, en la textura, ¿no? ¿Por qué? Porque el grano es más, al tener más protección, le cuesta más ablandar, le cuesta, tiene otro sabor, tiene otra característica. Y también, al refinar el grano, hay menos probabilidad de deterioro al almacenarlos. ¿Por qué? Porque las mismas capas externas son ricas en los ácidos grasos y pueden empezar a ver el deterioro de ese compuesto, produciéndole sabor desagradable a los granos y olores desagradables, ¿no? Aquí hay algunos efectos que podemos ver en la cocción de los alimentos, y aquí en la columna de la izquierda vemos los nutrientes como la vitamina A, la tiamina, los folatos, la vitamina C, que el proceso que disminuye la cantidad y el proceso que aumenta la cantidad, ¿no? Entonces podemos ver que la vitamina A se pierde cuando nosotros ponemos a secar al sol, cuando hacemos una cocción por largo tiempo en contacto con el aire, es decir, un recipiente sin tapa, o freímos por largo tiempo a altas temperaturas. Entonces, la forma que yo tengo de evitar, o tal vez no solo de evitar, sino de reponer esta vitamina que se está perdiendo, es por lo que vamos nosotros a hablar más adelante, que es la fortificación, ¿no? La tiamina dice que se pierde en el momento en que lavamos el arroz. Entonces, por eso hay mucha gente, científicos, que dicen que nosotros no deberíamos de lavar el arroz, ¿no? Hay otros que dicen, no, ¿cómo va a ser eso? Nunca. No voy a cocinar arroz si no lo lavo, ¿no? En el momento en que se lava, la tiamina es hidrosoluble, por lo tanto se puede perder. La riboflavina, imaginen, solamente con dejar la leche a la luz del día, ya se pierde la cantidad de riboflavina que está presente en la leche. Los folatos, que están presentes en los vegetales de hojas verdes, se pierden unos 35% y en las papas 25%, solo en la cocción. Y también se pierde durante el almacenamiento. La vitamina C, durante el almacenamiento, secado, enlatado, embotellado, cocción, en el recalentado de las raíces frescas, también esto si se deja cocinando por mucho tiempo. Y una forma de aumentarlo es, por ejemplo, germinar las semillas, es decir, los brotes de soya, los brotes de diferentes semillas me van a aumentar la concentración de vitamina C, ¿no? Y así están los minerales, lo que le hablé ahorita de el refinado por la molienda, los carbohidratos también, el agua se pierde por el secado, pero se puede utilizar la fortificación en el caso de agregarle sal, yodo a la sal. La fermentación y la germinación también aumenta la absorción de hierro no M y otros minerales, y así sucesivamente. Cuando hablamos de cocción,
nosotros es una técnica que todo el mundo la utiliza en su casa, ¿no? Y si nos vemos desde la antigüedad, nosotros empezamos por un accidente, cuando el hombre descubrió el fuego, ¿no? Por accidente descubrió que si ponía la carne cerca para que no vengan los otros animales a comérsela cerca del fuego, veía que cambiaba, ¿no? Por el calor que se le estaba aplicando, la textura cambiaba, el sabor cambiaba, y de ahí en adelante descubrimos la forma de cocinar mediante la aplicación de fuego. Entonces, la fogata, de la fogata pasamos al horno a leña, de ahí pasamos también al horno a carbón, el horno a gas, el horno eléctrico, y por último estamos en el horno de microondas, ¿no? Todo esto que están aquí, de la fogata, el horno a leña, el horno a carbón, el horno a gas, usa el calor por inducción y va desde fuera hacia adentro, ¿no? Es decir, ustedes ponen un pollo al horno, se va a empezar a dorar por afuera y va a terminar de cocerse adentro. Muchas veces nos pasa que, por ejemplo, si ponen una pierna de cerdo grande, el cerdo queda doradito por fuera, crocante y todo, y cuando lo empiezan a cortar, al centro todavía está crudo. Mientras que en el microondas es al contrario. El microondas es una forma de aplicar calor que va desde adentro hacia afuera de lo que ustedes están cocinando. Y siempre tiene que haber algo de agua, ¿no? Para que pueda, porque en realidad, ¿cómo es que funciona el microondas? El microondas es una onda que va a atravesar el alimento y se va a encontrar con las moléculas de agua. Las moléculas de agua que hablamos la semana pasada, que tienen un lado positivo y un lado negativo, al chocarse con la onda, va a provocar que empiece a girar, ¿no? Entonces comienza a girar, y como no es una sola molécula, son varias miles de moléculas de agua que pueden encontrar ahí, van a empezar a moverse y van a empezar a provocar fricción. Entonces eso me va a dar calor de adentro hacia afuera. Si ustedes han hecho el experimento de cocinar un pan en el horno y ustedes lo ven por afuera blanquito, blanquito, blanquito. Y si se pasan, lo abren por dentro y puede ser que el pan adentro esté quemado, ¿no? O tostado más que lo que fuera por fuera. Entonces, esta es nuestra primera forma de conservación de alimentos. Ahí aprendimos que con poner la papa en agua, la suaviza, la hace digerible, porque nosotros no podemos digerir papa cruda, yuca cruda, ¿no? Entonces la carne sí, la carne cruda sí la podemos comer, porque la digerimos, ¿no? Porque es directamente proteína. Pero los vegetales en general, mientras más almidón presente, menos digerible, porque nosotros no podemos digerir el almidón, ¿de acuerdo? Seguimos. Si hay alguna pregunta, me la hacen saber, por favor. En la cocción de los alimentos viene a ser una práctica universal. Principalmente mejora el sabor, hace agradable lo que no lo son y lo hace más digerible, ya lo habíamos mencionado. Otra ventaja de la cocción es que me mata la flora de los microorganismos que causan enfermedad y los que presenten en los alimentos, ya sea por falta de higiene o porque están en la propia flora. Lo que dije ahorita, la cocción de los almidones con alto contenido, de los alimentos con alto contenido de almidón, como los cereales, ¿no? También las papas, ñame, yuca, hacen que sea más sabroso y más digerible. Y la cocción también elimina lo que dijimos de los compuestos indeseables, como los inhibidores de tripsina y la sustancia indeseable de la yuca, que son
del compuesto de los cianuros, ¿no? El efecto positivo, agregar producto alimentario al alimento principal que se está cocinando, lo cual puede alterar su valor nutritivo, aunque casi siempre tiene por objeto hacer que el alimento, el plato, el sabor de la comida sea mejor. Cocinar es un arte y hace que los alimentos sean atractivos y deliciosos. El efecto negativo, por ejemplo, el freír alimentos a altas temperaturas muy altas puede destruir algunas vitaminas y produce los compuestos indeseables como ciertos carcinógenos que se producen por la reacción de proteínas y azúcares. Ahumar los alimentos también produce esta sustancia y al hervir podemos perder todas las vitaminas que presenta y que se hacen solubles en el agua y que muchas veces se botan y no se reaprovechan, ¿no? Con relación a la germinación de los granos, hay mucho interés, ¿no?, de los métodos tradicionales y este proceso se le llama malteado, ¿ya? Este proceso se le llama malteado y esto, por ejemplo, en África hay una población de la República de Tanzania y otros países que deja que el sorgo, el mijo y otros cereales que son comunes en esa región germinen al humedecer los granos en agua y luego lo mantienen húmedo durante 2 a 3 días y eso hace que comience a crecer la raíz, ¿no? Y germine la plantita y eso entonces lo secan y lo esparcen al sol. ¿Qué es lo que están haciendo? En este proceso de malteado están empezando, aumenta la cantidad de enzimas que tiene presente en los cereales, como por ejemplo una amilasa. Entonces, eso lo secan, lo muelen y lo guardan, y esto es una harina que la almacenan y que la utilizan en pequeñas cantidades para preparar cerveza, que le llaman pombe. También esa harina seca germinada se le llama quimea, se usa para preparar platos, papillas agrias, poco espesas, que son a base de maíz. ¿Y qué es lo que hace? Como tiene mucha enzima, al ponerla en contacto con el almidón del maíz, lo empieza a degradar y adelgaza la papilla, ¿no? Porque la enzima amilasa rompe el almidón. Muy bien. Vamos a empezar con los métodos de conservación con aplicación del frío. ¿Se acuerdan que la semana pasada no quise avanzarle con relación a la congelación porque le dije que lo íbamos a volver a tocar? Entonces, cuando aplicamos frío, hay que tomar en cuenta la velocidad en la que va a reaccionar tanto lo que yo quiero congelar, ¿no?, con la forma en que la voy a realizar. ¿Para qué? Para que al bajar la temperatura me permita disminuir o parar la reacción de degradación, ¿no? Inhibir la reacción de degradación. Entonces, el primero, que es el más sencillo, es el que tenemos la mayoría de cada uno de nosotros en nuestra casa, es la refrigeración. La refrigeración me va a evitar el efecto del calor sobre los alimentos. Y vamos a estar aproximadamente acercándonos a los 0 grados, pero sin llegar a formar hielo. Ese es el proceso de refrigeración. Mantienen los alimentos en bajas temperaturas, inhibiendo durante algunos días el desarrollo bacteriano. En los frigoríficos, en los refrigerantes industriales, vamos a conseguir
temperaturas que van de 2 hasta 5 grados Celsius. En nuestras casas, esta temperatura es de 8 a 15 grados Celsius. Y todo depende de la cantidad de veces que se abra y se cierre la puerta. ¿Ya? Los alimentos refrigerados pueden conservarse por periodos que van desde 1 a 2 días, como las carnes, hasta un mes, como los huevos. No piensen que lo que uno pone en el refrigerador es para toda la vida, ¿ya? Antes de pasar a la congelación. Hubo un semestre que hubo un grupo de mis alumnos de bromato, creo que era, que hicieron un experimento, ¿ya? Ellos agarraron, eran 5 estudiantes, y cada una de ellas compró 1 litro de leche, compraron el mismo día la leche en bolsa, ¿no? De la misma marca. Y cada una se la llevó a su casa. Una quedó sin abrir, ¿ya? Ese sería el control. Y las otras la abrieron en cada una de los refrigerantes de su casa. Abierta. Dejaron la leche en bolsa abierta. No un piquito, ¿no? Sino cortaron y la abrieron. Sin ninguna otra protección. Entonces, tomaron muestra el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Ya a partir del tercer día se quedó demostrado. En el segundo día ya había crecimiento de bacterias. En el tercer día ya estaba sobrepasando los límites permitidos para la leche, ¿no? Era leche pasteurizada, es decir, no debería tener ningún tipo de microorganismo, que fue comprobado con la muestra patrón, la que no se abrió, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan una idea de que una leche abierta por más de 2 días ya no pueden beberla directamente. Tendrían que calentarla para matar esa flora bacteriana que se está formando ahí. Y si la dejan pasar más tiempo, peor todavía. El otro método es el de la congelación. Ya sabemos que tenemos que bajar la temperatura por debajo de los 0 grados. En los congeladores de la casa, nosotros vamos a estar entre 0 y 10 aproximadamente, ¿no? Tal vez menos. Pero lo que más se utiliza es la congelación o la congelación ultra rápida. ¿Se acuerdan en la clase pasada que le dije que los cristales que se forman un congelador de la casa tienen, como es una congelación lenta, va a crear cristales con filos, ¿no ven? Mientras que si le doy una temperatura muy baja, rápidamente, es un cristal amorfo y no me va a romper tanto las células, ¿no? Aquí dice, entonces, que si nosotros congelamos rápidamente, se evita que se formen grandes cristales de hielo, la textura de los productos. Y al descongelar, no vamos a perder líquido y van a estar más parecidos los alimentos a un alimento fresco. La congelación, la ultracongelación, también tiene una ventaja, que me destruye hasta un 50% de los microorganismos que pudieran contener los alimentos. Y en la industria, como en el hogar, la congelación y la ultracongelación cada vez la usamos más, ¿no? Conservamos, bueno, no tanto marisco ni pescado aquí, pero en la fruta, las hortalizas también se conservan muy bien, ¿no? Estas 2 fotos que ustedes ven ahí es la fábrica de hamburguesa de Fritos y aquí se forman las hamburguesas y estas pasan a una torre de enfriamiento que termina congelando, ultra congelando las hamburguesas y llevándolas al empaque congeladas, ¿no? Previo el almacenamiento. Fíjense que las personas están totalmente protegidas del frío porque es una zona bastante de temperatura muy baja.
Bien. Aplicando el calor, los microorganismos y las enzimas necesitan cierto grado de temperatura para alterar el alimento. Pero si yo provoco un exceso de calor, termino eliminando el microorganismo y desactivando las enzimas. Entonces, cuando yo someto un alimento entre 95 a 105 grados, pongo 95 a 105 porque dependiendo de la altitud, nosotros vamos a tener diferentes grados de temperatura para llegar a la ebullición, ¿no ves? Entonces, si yo estoy a nivel de La Paz, mi temperatura de ebullición es mayor o es menor que la temperatura de ebullición en el Caribe. Si alguien sabe, por favor, puede hablar. Yo creo que es mayor, doctor. Mayor. Es menor. ¿Otra opinión? No, es menor que cuando Es menor. Es menor. Es menor. Sí, es menor. Es menor. A mayor altura o altitud, la temperatura de ebullición disminuye. ¿Ya? Disminuye. Por eso, según dicen, en La Paz comienzan a cocinar temprano, para que puedan al mediodía tener la comida lista. Porque la temperatura ebulle, pero no está llegando a la temperatura de cocimiento como aquí en Santa Cruz, que estamos a unos 700 metros, o a nivel del mar, ¿no? A nivel del mar hierve a 100, que es lo que se considera el punto de ebullición. Entonces, ¿qué pasa? Un error que cometemos, ¿no? Es ponemos los alimentos de ebullición por periodos de tiempo variable durante lo que vamos preparando la comida, ¿no? Nos aseguramos que se destruye a parte de la flora microbiana. Y esto así elaborado, la duración oscila entre 4 a 6 días, pero conservándolo bien tapado, bien hermético y refrigerado. No es que lo voy a dejar afuera, ¿no? Porque esto es lo que siempre explicamos de los que comen de la olla grande. Y que la mamá hace el majao desde temprano, lo deja encima de la olla y mientras van llegando van a ir comiendo. Entonces, él come, cuando termina, está comiendo un alimento totalmente inocuo. Y ya el que llegó una hora después, levantó la tapa, se sirvió y se olvidó de taparla. Bueno, vino la mamá y la volvió a tapar. Llegó otra persona 2 horas después, va y abre se sirve sin recalentarlo. Cada vez que se va aumentando el tiempo, vamos a tener más riesgo de ir comiendo un alimento que no esté en un buen proceso, que ya tenga una flora, porque acuérdense que los microbios crecen de forma logarítmica a medida que va transcurriendo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que debería de hacer? Debería de cocinar, servir lo que se va a comer en ese momento, guardar lo sobrante, inmediatamente conservarlo, ya sea refrigerándolo o congelándolo para los próximos días.